José Grosso, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Hay algo que es muy importante que se creó en la pandemia, que es el Plan Mesa. Me acuerdo de esos momentos en el que te hicimos alguna nota en algún galpón de por acá cerca, donde vos estabas ahí con la gente armando las cajas, que fue muy importante para llevar alimentos a un montón de familias que lo necesitaban. Eso se prolongó en el tiempo y se siguió repartiendo en las escuelas. Y lamentablemente la situación económica generada por la llamada motosierra ha hecho que la provincia haya tenido que suspender este plan, creo que por 3 meses, ¿no? ¿Digo bien? Sí, es importante en tu introducción hacer ese recorrido histórico del programa, porque vino a dar respuesta en su momento a una situación que apuntaba básicamente a contener a esos nenes o a esos alumnos que no estaban cursando y que ahora estaban en casa y que no tenían el comedor por no estar yendo a la escuela. Como una especie de paliativo para familias que estaban sin poder salir a trabajar y además chicos que iban al comedor, que estaban cursando con modalidades alternativas, se empezó a pensar en eso. Un programa que fue mutando durante la primera etapa. Primero armábamos las 3 o 4 primeras entregas, las armábamos nosotros en el Zoom de la Escuela 1, los consejeros escolares, con algunos porteros que se designaban al efecto. Después cambiamos y mandábamos la mercadería a granel a las escuelas, para que las escuelas armaran con su personal, eran bolsas en ese momento, bolsas de nylon, ¿te acordás? Que entregábamos. Y después se fue ya institucionalizando, ya en una caja, ya las licitaciones ya no eran por producto, sino por el módulo, dándole un costo. Fue muy importante, la realidad que fue muy importante. Lo que no podemos es sacarlo del contexto de la pandemia como un programa extraordinario, ¿no? O sea, fuera de lo corriente. ¿Qué es lo corriente que tiene que tener la provincia? Bueno, lo que tiene que ver con los comedores escolares. Los comedores escolares, también hemos hablado varias veces acá, has visitado algunos. Sí, sí. Es nuestra preocupación, exclusivamente nuestra preocupación. Nos interesa sostener la cantidad y la calidad. Por eso me parece importante separar, no estaba hablando del SAE, ¿no? Claro. El SAE está funcionando normalmente, estamos hablando del programa Mesa. El programa Mesa, sí, pero no podés desvincularlo. ¿Por qué? Porque la suspensión del Mesa en este momento tiene que ver con la imposibilidad o la falta de comprensión del gobierno nacional de los valores y de la necesidad de incrementos, ¿no? Entonces, desde hace 6 o 7 meses no se ajustan los valores. Cuando se le pide, porque Nación participa, sí, de una parte, cofinancia con provincia los comedores escolares. La actualización que propuso Nación es del 4%, después de 6 meses. Imaginémonos que se le puede dar de comer con un 4% de incremento respecto de hace 6 meses atrás, cuando la inflación del último mes nomás es 3,8, dicho por ellos. Sí, o sea, sí, ni siquiera la discutimos la cifra. Entonces, ¿qué resuelve la provincia? La provincia dice, bueno, pausemos el Mesa y aumentemos los valores del SAE en el 30%. O sea, ¿por qué? Porque los recursos salen del mismo lugar, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el SAE y el módulo Mesa. Pausemos el Mesa, que de última es una responsabilidad que sostuvimos pensando en la pandemia y en la segunda pandemia que es este gobierno. La verdad que no ha cambiado demasiado la necesidad. De hecho, hay escuelas que este mes, que es el último, nos pidieron más cantidad de módulos. Sí, claro. O sea, estaban aumentando la demanda. Pero la verdad que, o sea, no es una contradicción. Aumenta la demanda y baja la posibilidad de financiarlo de la provincia. O sea, cuando más demandan y la provincia tiene menos guita, es imposible. Entonces decidieron, bueno, aboquémoslo a lo nuestro, que es el comedor, mejoremos los valores con lo que le damos desayuno, merienda, almuerzo y merienda a muchos chicos, cada vez más,
y pausemos esto que tiene que ver más con las familias y que Nación no cofinancia, ¿no? Porque la realidad es esa. Se le envió esta semana un reclamo al Ministerio de Desarrollo Nacional, a Petovelo, para que acepten cofinanciar este programa en una provincia que tiene el 38% de la población de todo el país, que tiene enormes necesidades, que todos esos habitantes de la provincia de Buenos Aires son habitantes de la República Argentina, y que no puede hacerse los distraídos con la situación que genera la situación económica. La realidad es que podemos hablar de macro, podemos cantar a los gritos en Israel, pero hay cuestiones que se palpan saliendo a la vereda. José, cuando comienza este programa, ¿esto era para todos los estudiantes, a todas las familias? Digamos, no sé, el aula tiene 25 pibes, los 25 se los llevaban. Entiendo que al principio era así. ¿Eso continuó siendo así o se fue depurando y sabiendo a qué familias sí y a cuáles no darles? Mirá, creo que fue justamente al revés. Ah, mirá. Primero se le prestaba atención a aquellas familias que vos podías a priori con el equipo de orientación escolar, la directora, viste, en las escuelas conocemos la realidad de nuestros pibes. Se focalizaba un poco. De hecho, por ejemplo, no era excluyente que hubiera 2 hermanitos. O sea, si tu familia tenía algún nivel de necesidad importante y vos tenías 2 pibes, te dábamos 2 módulos para esa familia. Mirá, viste cómo es acá. Siempre escuchamos, siempre nos expusieron situaciones. Mirá con la camioneta que viene a buscar la caja, mirá viene con, viste, eso que nos contamos las costillas. Sí, le pasaba a la hermana Ignacia acá a la vuelta, ¿no? Lo mismo. Bueno, ¿no? Entonces nunca se hizo una clausura de nadie, ni una cancelación de Vos fulano. simplemente ibas y lo solicitabas en la escuela, no había que hacer otro tramiterío. Y también es cierto, porque esto es importante y lo quiero decir acá, también es cierto que desde la pandemia y hasta el día de hoy le hemos pedido a las directoras, a las docentes, a los auxiliares de las escuelas que se hagan cargo de una situación que debería hacerse cargo el gobierno nacional, que es el tema del alimento de la gente. Sí, ¿no? Que ahí hablamos cuando la escuela se convierte en una asistencia social más que en una institución educativa. Y yo acepto que preparen la merienda o el desayuno o el almuerzo en los comedores y está previsto y se designa persona para eso. La realidad es que no designamos personas encargadas de administrar, 200, 300 módulos mesa y estar atentos si los huevos se vencen, si la gente lo viene a buscar. La realidad es que le recargamos un trabajo que ya de por sí, y charlando fuera de cámara, sabemos que está cada vez más complejo en las escuelas, y tenían además, ¿por qué lo tenían? Por eficientes. Lo tenían por eficientes, porque no hay sistema más representativo, más presente que el de la educación pública. La educación pública está en cada rincón del distrito, en cada rincón donde hay un pibe, hay una maestra que se hacía cargo de los módulos para la familia de esa zona. No hay municipio que tenga esa estructura en acción social para poder satisfacer esas demandas. Vos, si no vas a la municipalidad, es imposible. Acá no, acá en la escuela 25 del paraje El Cóndor llegaba a la caja como le llegaba a los pibes de la 1. Y allá lo entregaba la directora y acá lo entrega la directora. La realidad es que tenemos que destacar este laburo de los docentes, más allá de que si les gustaba o no les gustaba, si están comprometidos con este signo político o con otro, nadie le sacó el cuerpo en esta situación, pero bueno, ahora ahí están estas modificaciones que no se pueden soslayar porque responden claramente a la situación económica que atraviesa nuestra provincia fundamentalmente. Además, a ver, corregime si me equivoco, ¿no? Pero todos los pibes que comen en el comedor también recibían la... Todo eso sí, Sí, claro. porque a mí me han relatado casos, por ejemplo, de nenes que han ido al comedor y han llevado un tupper y se han llevado comida para la casa, porque hay, la realidad es que a veces a la noche... a veces me parece que mucha gente cree que la vida pasa en la calle Rivadavia, ¿no? Pero en Giles hay pobreza, y hay bastante pobreza, hay lugares de focos de pobreza que la única manera de poder asistirlos es a través de esto, ¿no? De estas acciones, de estos planes, ¿no? De los comedores, de la mesa y todas estas cosas, ¿no? Claro, Sí. por eso yo preguntaba esto, de a quiénes estaba hoy en día dirigido, si era la Se totalidad había de los masificado, estudiantes se había o si es masificado. justamente a las necesidades. Mira, para que entienda, en cuentas,
redondas, brutas. 2.000 módulos estábamos entregando. Y hay 6.000 pibes matriculados en las escuelas. Esos son los números brutos. Un 25%. Brutísimo. Los módulos eran 2.026, para ser más exacto, y los chicos no llegan a 6.000, son 5.900. Más o menos un 25%. Módulo mesa en un porcentaje del 33%. 33%. Un tercio. Y el desayuno y la merienda universalizado. Sí, eso de toda la vida es así. Sí, pero vos sabés que es una universalización de facto, no reglamentada. Nosotros tenemos cupos, lo que pasa que con esos cupos, en la escuela hay chicos que te dicen voluntariamente yo no desayuno, esto me pasaba en la escuela 1, algunos venían desayunados a la casa y no querían, pero vos no le decís, vos tomás, vos no, vos sí. O sea, a todo se les da todo, salvo aquel que se baja voluntariamente. Entonces estaba universalizado de hecho, no es que vos también tenés cantidad de cupos. Y comedores también tenemos cupos, cantidad de cupos. Hay un cambio grande, ¿cuál? El de las escuelas de jornada completa. Claro. Antes vos tenías el comedor del centro educativo, Sí. el comedor de la 501, y después en las localidades sí había comedores. Ahora tenés comedores. Tenemos 17 comedores, 16, 17 comedores. Bueno, el CPT sí me tuvo, obviamente, los pibes viven ahí. Pero ahora, en cada escuela de jornada completa, este alumno que no se lleva la caja, desayuna, almuerza, merienda y se va a la casa. La realidad es que la provincia, por ese pibe, desde lo alimentario más, no le podemos pedir. Esto se entiende que va a estar interrumpido o en pausa por 3 meses. Esto es a la espera de tener alguna respuesta de... Exactamente. Es una suspensión por 90 días, entendiendo que se le han hecho los reclamos al Ministerio de Desarrollo Nacional, esperando que se comprenda esta situación y revisar la implementación, la reimplementación en su momento. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. La realidad es que está en hecho el reclamo, se hizo la semana pasada y tenemos la confirmación telefónica de parte del Ministerio de la suspensión a partir del mes de mayo. Bien, eso te iba a preguntar, como para que las familias que están mirando ya sepan que esto es ahora a partir de... Puedo decir, a mí todavía me lo dan. No, esto es a partir de mayo. Abril se entrega, se está entregando, de hecho. Nosotros estamos elaborando un comunicado que va a ser oficial del Consejo Escolar, que lo vamos a bajar por la jefatura para que las inspectoras lo hagan llegar a las escuelas, explicando y que no se generen falsas expectativas ni se predisponga de una manera equivocada a nadie. La realidad es que la intención es sostener y mejorar, poder sostener la calidad y la cantidad de los alimentos que están dando en los comedores, ¿no? ¿Para vos cuál es el impacto social que va a tener esto? No, es grande. Mirá, yo lo planteaba el otro día. Si yo te digo 15.000 pesos por mes en la economía de tu casa, no sé si influye tanto, porque eso es lo que valía un módulo. 15.000 pesos por mes. Esta es mi cuenta, es una cuenta de bolichero que la van a poder seguir ustedes. 15.000 pesos por mes, no sé si influye tanto. Vos, capaz que si recibiste los módulos desde la pandemia hasta acá, no tenés idea del valor del aceite, porque no compraste nunca más botella de aceite porque venía en la caja. Y vale 4.000 pesos una botella. Por eso, pero te quiero decir, ¿en qué te resolvía el módulo mesa? Bueno, 2 o 3 artículos importantes y algunas otras cosas, ¿no?, que no compraste hace un tiempo porque vienen en el módulo. Pero 15.000 pesos en el volumen, no sé si es significativo. El tema es que 15.000 pesos multiplicado por el valor de los módulos, estamos hablando de 60 palos. Claro. Mensuales. Entonces, ahí cambia la mirada si yo te hago imaginar en este salón 60 millones de pesos en mercadería. ¿Y cómo hacemos para que las familias pongan 60 millones de pesos y se lleven esto? O sea, son 15 lucas, está bien, es poco. En el volumen hay 60 millones de pesos que se metía en la alimentación de los vecinos que el mes que viene no van a estar. Y que o van a salir de la familia o va a faltar. No, sí, obviamente. Yo creo que va a faltar. Por eso digo, algo van a tener que comprar. No hay solución porque entiendo que el municipio tiene alguna situación similar. Similar, sí. Respecto de la posibilidad de recibir
Los alimentos. bolsones, sí. Así que yo digo, se va a notar, la verdad que se va a notar. Nosotros siempre lo planteamos, siempre nos interesamos por los proveedores locales, por tener proveedores locales. En este caso también. Y ayudaron mucho. Es un proveedor local que vos decís, bueno, si yo tengo que preparar 4.000 módulos, no digo nada porque no lo sé, ¿no? Seguramente no va a suceder. Pero te quiero decir, yo tengo que preparar 4.000 módulos por mes, por ahí necesito un par de personas más. Claro. Y cuando ese proveedor cobra los módulos mesa, el empleado echa nafta en la estación de servicio y Economía compra en el circular, kiosco. claro. Esos 60 palos, que también nos preocupamos durante estos años de que todos los proveedores sean de Giles, esos 60 palos que circulaban en Giles también van a dejar de circular. No sé si en la economía total del pueblo se va a notar. Ahora, son 60 palos menos en Morphy y menos circulando en el distrito. Sí, yo creo que es importante. Sí, Sumarle sobre esto- todo que estamos hablando de que todavía hay muchísimos salarios que no han podido actualizarse. Hablamos de los salarios, no sé, municipales, hablamos de las jubilaciones. Entonces, uno dice, bueno, parecen cifras chiquitas, que vos decís, bueno, ¿qué te cuesta comprarte el aceite? Pero si miramos que el sueldo final es de 600.000 pesos y vos quizá tenés que pagar un alquiler, mandar al pibe no dan los números. Creo que la gran crisis sigue siendo que los salarios no pueden actualizarse, no llegan, entonces se necesitan todos estos paliativos. Porque si uno piensa en el mundo ideal, sería hermoso que la escuela vuelva a ser la escuela donde uno va a estudiar, donde no tengamos que estar viendo si los chicos desayunan, almuerzan o meriendan. Pero la realidad es que este es el contexto. Si uno saca la foto hoy del territorio, se necesita esa ayuda, digamos, hasta que por lo menos vivamos en ese mundo que a veces se narra, donde los sueldos acompañan, donde uno vuelve a tener poder de compra, ¿no? Y además que no es un hecho aislado, porque sumale al que cortaron el plan remediar también. O sea, son un combo que se va. Sí, que no lo cortaron, que lo van a negativo. modificar, viste que hay algunas. Bueno, hoy no está. De esos sueldos deprimidos que plantea Mila, vos tenés que seguir sacando de vuelta estas 15 lucas Sí. que te daban de acá, para los remedios que dejaste de tener, de esos mismos sueldos deprimidos. La realidad que ese es el secreto de lo que sucede acá. Cómo se destrozó la capacidad de compra de los salarios que tenemos. El que ganaba poco y hoy gana poco, con el poco que cobraba antes, gastaba muchísimo menos, por ejemplo, en Morphy. Esto se ve porque lo dicen las estadísticas, el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, había muchísima gente que usaba la tarjeta de crédito para comprar ropa y electrodomésticos, pero jamás compraba comida. Y ahora hay gente que compra con la tarjeta la comida, y eso es un cuello de botella. Sí. Lo que está roto es la capacidad adquisitiva de los salarios. Más allá de que vos ganes bien o ganes mal, en relación con tus pares, si siempre fue igual la situación, antes ganabas más. La sensación de que antes Te alcanzaba para con tu más. mismo sueldo hacías más cosas de las que haces ahora. Sí. Esa es una realidad. Hoy lo hablábamos fuera del aire, hablábamos del valor de la garrafa, porque también cuando hablamos, no sé, pienso mucho en la ruralidad y demás, la conexión que vos tenés de gas no es de enciendo la perilla y tengo gas, tenés las garrafas que aumentaron un montón, bueno, todo eso repercute, por supuesto. Y son prioridad, digamos, son básicos para la vida, no podés elegir, bueno, tengo gas o no tengo gas, ¿viste? Tenés que calefaccionarte, cocinar. Porque algún desprevenido puede hablar y pensar que el comedor es el quantum del valor de la comida que le damos al pibe. Entonces vos decís, bueno, le damos, por ejemplo, nosotros tenemos una supervisión de una nutricionista, ¿no? Tamara, que viene es de la región, es del ministerio. Entonces nos hizo reemplazar, qué sé yo, las mermeladas por queso cremoso para el desayuno. Entonces plantea un montón de beneficios respecto de otras cuestiones. Y nos hace reemplazar la carne de esta por la carne aquella. Y incorporar legumbres que los chicos, bueno, hay muchas anécdotas. Que yo siempre que vengo digo que tenemos que entrevistar cocineras algún día. En el centro educativo, por ejemplo, los pibes comen lenteja. ¿Y cómo comen? Por un budín que que inventó y que es parte del recetario provincial de SAE. El budín de lenteja del centro educativo es una de los 135... Alimento gilense ese. Sí. Dejando huella ahí. Entonces, se hizo un recetario con 135 recetas, una por distrito, y el budín de lenteja de las chicas del centro educativo está.
Entonces te dicen, cuando empiezan en primer grado, cómo ven los platos y cómo, por ejemplo, hay cosas que no se comen y cosas que se comen, porque nunca se aprendieron a comer. Claro. Y después se van incorporando y después nos sobran esas cosas, ¿no? Pero lo que apuntaba era que más allá de la calidad, si vos contás, bueno, poroteamos, cuánta plata ahí, sí, son 800 y pico mangos de esto y 1500 por el comedor y tanto, tampoco pone tanta guita. Hay una importancia económica que tiene que ver con que en esa familia, cuando el pibe está en la escuela, los dos padres pueden salir a laburar. Claro. Habiendo dos, ¿no? En el mejor de los casos. Habiendo dos, en el mejor de los casos. Pero si el pibe está, vos sabés que lo llevaste a las 8 a la escuela, lo va a buscar a las 5, además, ¿no? Además de lo que aprenden, además de del valor de lo que come, la mamá trabajando, porque antes estaba 4 horas el pibe en la casa y 4 en la escuela, ahora está a las 8, la mamá trabajando o el papá trabajando, también es una posibilidad económica que te permite la jornada completa, las 3 comidas que se dan en la escuela y este lugar, que por ejemplo el ahorro en una chica que te lo cuide, por ejemplo, ¿no? Sí, total. Sí, mirá, a la mañana tuve que poner una piba porque tengo que salir a laburar. Sí, que es el cambiar, viste, plata, que decís, che, ¿me sirve ir a laburar o para eso me quedo yo para cuidándolo? Que a fin de mes la diferencia sean 4 pesos con 50. Entonces ahora están en la escuela. ¿Qué lugar mejor para un pibe tiene que ser la escuela, ¿no? Bueno, en eso están laburando en otros lugares para que eso no se ponga en tela de juicio. José, gracias por venir y explicarnos esto. Y bueno, esperemos que en 3 meses tengamos mejores novedades. Ojalá otra noticia que vuelve el programa Mesa, ¿no? Ojalá que venga como estaba, que venga reformulado, que venga focalizado. La realidad que tiene que ver con una situación económica, porque si no uno cree que se podría haber reformulado de algunas cuestiones, pero no. Hay un nivel de asfixia económica desde el gobierno central a las provincias que no se puede discutir y que genera esto. Pero ojalá que la próxima vez que charlemos tengamos alguna noticia, o porque todo está mejor, o porque se reimplantó. Gracias, José. Muchas gracias. Un gusto charlar con ustedes.